Salmos, hay unas enseñanzas del libro de los Salmos, Salmos 32, amén. Vamos a leer los 11 versículos ahí, gloria al Señor. Salmos capítulo 32, versículo 1 en adelante. Cuando lo tienen dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Salmos 32, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bendito Dios, Creador de todas las cosas, oh Rey de gloria, te damos gracias una vez más en esta hora. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por este momento de meditar, Señor, en esta hermosa palabra que tú nos has dado. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para poder hablar de tu grandeza, de tus bondades, de tus misericordias. Tu palabra ahora sea glorificada en medio de tu pueblo. Háblanos, Señor, habla nuestro corazón, habla nuestro ser, porque cuando hablas a nuestras vidas, tú transformas nuestro corazón, ya no es igual, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Tu nombre precioso. Aleluya, de un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Tome asiento, gloria al Señor. Gracias al Señor Jesús en esta hora. Amén. Hablando la palabra del Señor acerca de la bienaventuranza, cuando el Señor no inculpa de iniquidad al ser humano. Gloria al Señor. Juan, amén, siempre quitaba o perdía la oportunidad de tener un empleo estable. Su papá, un hombre marinero, él hizo e intentó todo para tratar de asegurarle un futuro brillante a su hijo. Los caminos rebeldes de Juan, no obstante, lo pusieron en el mismo casi oficio de su papá, como un marinero en alta mar. Juan era un hombre mujeriego, era un hombre amador de los placeres de esta vida, y Juan siempre blasfemaba contra Dios y su palabra. Aquellos marineros con los que él trabajaba se reían de los chistes sucios de Juan, pero el capitán no se molestaba siempre acerca de lo que Juan hacía o decía de Dios. Juan era una persona que constantemente se ocupaba en los actos pecaminosos, y su irreverencia, su lengua siempre, amén,
estaba irrespetando al Señor. Pero había una mujer, gloria al Señor, que a pesar de que conocía cómo era su hijo, ella siempre estaba orando por él, siempre estaba pidiéndole a Dios por él. Y sabe una cosa, siempre funcionaba el hecho de que su madre estuviera orando por Juan, porque Dios siempre estaba librando a Juan de situaciones aún de muerte. En una ocasión, mientras Juan trabajaba en ese barco, usualmente cuando faltaba la comida, las provisiones, siempre era Juan el que enviaban primero con otros tripulantes de esa nave, de ese barco. Los llevaban para que ellos pudieran ir a la tierra y traer provisiones y llenar el barco de comida. Pero en una ocasión, por alguna razón, amén, sin alguna razón en particular, el capitán del barco le ordenó a Juan que se quedara en el barco y ellos iban a traer las provisiones. Juan, siendo que siempre lo enviaban a él a traer la comida, a traer las provisiones, le preguntó al capitán: ¿por qué en esta ocasión yo no puedo ir a traer las provisiones? El capitán no le dio absolutamente ninguna razón, simplemente le dijo que se quedara en el barco. Tomando el capitán el bote juntamente con otros tripulantes para ir a tierra y traer las provisiones, el bote se volcó, muriendo absolutamente toda la tripulación que estaba en ese bote, dejando a Juan con vida. Juan entendía que la oración de su mamá le estaba librando de estas cosas. Llegó el momento donde Juan se enamoró y se casó y decidió que él iba a encontrar otro oficio más sólido. Él iba a encontrar otra cosa porque ya tenía él una responsabilidad. Y encontró un trabajo sólido como un capitán de un bote, pero de un bote que traía esclavos. Y en una ocasión, mientras transportaba los esclavos para ir a venderlos en alta mar, una tempestad los azotó a tal forma que uno de los miembros de la tripulación cayó en el mar y murió. Solamente cuando cosas así sucedían, Juan, él se molestaba y maldecía contra Dios. Pero en esta ocasión, mirando la situación difícil, él comenzó a orar a Dios. El barco logró llegar a tierra y dañado lo llevó a que lo repararan. Y cuando los que iban a reparar el barco miraron la condición del barco y qué tipo de barco era, un barco andrajoso, un barco viejo, no entendían por qué razón el barco no se hundió. Pero él entendió una vez más. Parecía que la gracia del Señor había rescatado a ese capitán, a Juan, de los peligros del mar. Con el tiempo, el corazón de Juan se volvió más humilde y llegó a convertirse en un cristiano. Entregó su vida al Señor. Después que entregó su vida al Señor, Juan se hizo un ministro del Señor, renunciando a la esclavitud, al tipo de trabajo que él tenía. Había una conversión radical en su vida y había pasado de ser un hombre miserable a un ministro del Señor, viviendo, amén, una vida santa, bendecida delante del Señor. Y eso lo llevó a Juan a escribir estas palabras: sublime gracia, qué dulce suena, que salvó a un infeliz, cual yo. Perdido estaba yo, pero ahora Él me halló. Estaba ciego, pero veo hoy. Lo que es en inglés, amén, ese canto, amén, the amazing grace, how sweet that sound. The Savior wrecked by me. I was lost, but I've been found. I was blind, but now I see. El autor de este canto se llama Juan Newton.
La canción conocida como Amazing Grace, que hasta hoy en día se canta por sublime gracia. Juan experimentó las palabras de este salmo que acabamos de leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Cuánto más bendecido puede alguien estar que tener sus transgresiones, sus pecados perdonados? Transgresión es la traducción de la palabra hebrea pesha, que implica desobediencia desafiante. Juan Newton estaba comprometido en desobediencia desafiante. Antes de su conversión al cristianismo, él tenía una desobediencia desafiante. Y este tipo de pecado no transcurre pasivamente o fuera de la ignorancia. ¿Qué quiero decir con eso? Que el pecado, amén, este tipo de transgresión, quiere decir que literalmente la persona que peca contra Dios sabe lo que está haciendo. Y no solamente sabe lo que está haciendo, pero también entiende que sus acciones a propósito hacen enojar a Dios. El salmista declara audazmente que la persona que comete tales transgresiones, amén, a pesar del conocimiento, a pesar de que lo hace a propósito, todavía puede encontrar bendición por medio del arrepentimiento. ¿Cuántas personas no escucha uno, amén, blasfemando contra Dios? Dentro de ellos tal vez conocen que Dios existe, que el Señor es real, pero aún así ellos en una manera de reto hablan en contra del Señor, blasfeman contra el Señor, conociendo, amén, que Dios es real, pero aún así es la misericordia del Señor tan grande que una persona como Juan, que llega a arrepentirse, que llega a pedirle perdón al Señor por toda su maldad, Dios lo puede perdonar. Amén, aleluya. Porque el arrepentimiento puede, amén, aquellos que se arrepienten experimentar perdón. David el salmista, él continúa escribiendo las condiciones de un estado feliz de bendición. Él dijo que una persona puede descansar en estado de bendición cuando el Señor, amén, no lo inculpa de iniquidad. La iniquidad la traducimos, amén, como la palabra amón, que significa perversidad o mal moral. Las palabras de David, amén, nos pintan una idea de una deuda cancelada. Eso es como cuando uno tiene una enorme deuda, amén, que no puede ser pagada, pero de repente alguien le dice, hey, Dios ya pagó la deuda por ti. La palabra, amén, David extendió este pensamiento de bendición a la persona, amén, que es perdonada. La Biblia dice que bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Lo que David está dando a entender que después de que Dios perdona su pecado, Dios lo vuelve a uno como un hombre inocente. Como una persona que ha sido borrado todo su cassette, todo su historial ha sido borrado completamente al punto de que ya usted no vive en engaño, ya no tiene engaño, ya no engaña a los demás, ya no defrauda a las demás personas, ya no insulta, ya usted no anda maldiciendo, no, el cambio total, cuando Dios perdona a una persona, cuando Dios ya no lo inculpa de iniquidad, inmediatamente su espíritu ya no tiene engaño, ya no hay ese mal en su
su vida. Hoy es algo hermoso cuando uno realmente es liberado al 100% de su situación. Ya usted no anda pensando mal. Ya usted, aleluya, hay ese espíritu de inocencia, como el espíritu que había en Adán y Eva, que ellos no conocían maldad, ellos no conocían el pecado, no conocían la vergüenza. ¿Por qué? Porque no existía el pecado en ese tiempo. Cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos cambia, cuando venimos a un altar, cuando llegamos nosotros reconociendo nuestros pecados, el Señor nos transforma a tal punto de que somos diferentes. Y eso ocurre cuando nosotros reconocemos el pecado. David escribió los efectos del pecado cuando uno no los confiesa en su vida, cuando uno anda en pecado. El Salmo 32, versículo 13: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él no confesaba el pecado, pero mientras no lo confesaba, mientras no se arrepentía, él mencionó las consecuencias de estar en silencio. Porque por la falta de confesión de David, dijo que sus huesos se habían envejecido. En otras palabras, él se sintió viejo y gemía todo el día. Y sabemos que claramente el pecado afecta el espíritu, la mente y el cuerpo en una persona. Si no me cree, puede ir a las calles oscuras, a las calles solitarias de San Francisco, a los prostíbulos, a los lugares donde la gente se droga, donde hay, amén, todo tipo de maldad. Personas, hombres y mujeres, tal vez de 30 años, que parecen ya ancianos de 60 años. Puede usted pararse en una esquina, en aquellos hombres, amén, que están adictos a la droga, a la cocaína, a la heroína, al cristal, que su mente se ha retrasado como si fuera un anciano y su piel se está cayendo a pedazos. Y es increíble preguntarle la edad diciendo tengo 30 años, 35 años. Y aparecen ancianos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace la maldad. Carcome la vida del ser humano, le afecta al espíritu, afecta al cuerpo y a la mente. Cuando uno no reconoce su pecado, siempre anda enojado, de mal humor, con mala actitud. David claramente reconoció el desagrado de Dios sobre aquel hombre que anda en pecado y no se arrepiente, que no confiesa su pecado. Reconoció que a Dios no le agrada. Él habló que aún su humedad se había vuelto en sequedades de verano, indicando la sequedad espiritual que su pecado no confesado le traía. Y hay personas que se van secando por dentro. Hay personas que su espíritu, amén, está tan amargo. El apóstol Pablo nos habla y nos dice: tengan cuidado que no se vaya a desarrollar una raíz de amargura en sus espíritus, que los vaya a destruir completamente. Inclusive en una ocasión dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David, mientras no confesaba su pecado, él sintió la pesada mano de la condenación de Dios en el día y en la noche. Él reconoció eso. Se dio cuenta que le estaba dañando completamente.
Pecado sin confesar daña la relación con Dios y conduce a la sequedad del alma. Pero a diferencia, gloria al Señor, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y nos reconciliamos con Dios, eso viene a traer ríos de agua viva a nuestra vida. Produce gozo y felicidad, produce paz que sobrepasa, dice la palabra del Señor, todo entendimiento humano. Se puede notar una persona que tiene una buena relación con Dios, porque es una persona feliz, una persona segura, una persona agradable, porque eso es lo que produce un corazón que está bien con el Señor. El Señor Jesucristo, mirando, amén, el día de la fiesta, dice, en el último y gran día de la fiesta, el Señor habló. Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabe por qué el Señor dijo eso? Debería de haber habido gozo en esa fiesta. Debería de haber paz entre los judíos, pero no había. Había violencia. Estaban en la peor posición. Amén. No eran dueños de sí mismos. Eran controlados por los romanos. Eran sometidos a una ley que ellos no querían seguir, pero ellos pretendían que estaban felices. Ellos pretendían que estaban, amén, contentos. Cada vez que terminaba la fiesta, ellos derramaban agua en el suelo. Y cuando el Señor miró esas cosas, fue cuando Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Podemos estar en cualquier lugar, podemos estar, amén, de la mejor manera, de una forma secular, de una forma material, podemos alegrarnos y pretender que somos felices. Podemos nosotros poner una cara delante del mundo, pero si no tenemos el amor de Dios, vamos a estar tristes. Pero aquel que tiene una relación con Dios, nos puede faltar todo. Podemos nosotros carecer de muchas cosas, pero si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Gloria a Dios. Es necesario confesar nuestros pecados delante del Señor. El salmista David encontró la respuesta de recibir descanso y que su alma se reconciliara con Dios, reconociendo y confesando su pecado. Él dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando uno confiesa al Señor, el Señor perdona. Yo le aseguro que si alguno de nosotros, usted o yo, usted hace algo contra mí, algo grave, algo malo, y me viene a confesar, seguro que tal vez le voy a caer a golpes, o usted a mí. Si hago algo contra su familia, su persona, contra sus cosas personales. Y hay veces que mucha gente hace cosas, maldades a otros, y no lo van a decir, y hasta otros le aconsejan: no vayas a decir nada porque te va a ir mal, no confieses esas cosas porque te vas a morir. A diferencia del Señor, usted confiesa sus faltas delante del Señor, Dios no lo va a castigar. Usted confiesa, dice David: yo confesé mi pecado al Señor, no encubrí mi iniquidad. Dice: le confesé mis transgresiones y Él me golpeó, Él me castigó, me mandó, me condenó, me llevó al infierno. ¿Dice eso la palabra del Señor? No, dice: me perdonó la maldad de mi pecado. Que cuando uno confiesa, haya paz.
El salmista, él confesó y después escribió la declaración de fe. Dice, después de que yo declaré, después de que yo me arrepentí, entonces el Señor me perdonó. Y qué hermoso es describir, es recibir ese perdón de Dios en nuestras vidas. David describió como alguien que tiene una carga que le quitan esa carga. La carga de la vida se vuelve más fácil de llevar sin el peso de sus fallas, de sus culpas, sus dolores delante de Dios. Esto es cuando Dios perdona nuestras iniquidades. La carga del pecado y el cuidado de la vida producen depresión en la gente. Puede beneficiarse tal vez temporalmente del placer del pecado por un tiempo. Y la gente se esconde en eso muchas veces. Trata de esconder su depresión. Aún el proverbista dice que el hombre que está entristecido, adolorido, esconde su dolor en el licor, en el alcohol. Tratan de perderse, de hallar algo de placer en su vida. Amén, desordenada, triste, encontrando placer en mujeres, en alcohol, en drogas, en las amistades. Pero sabemos que nada es gratis. Todas esas cosas las ha proveído el enemigo para hundirle aún más. ¿O cree usted que el licor ayuda a alguien? ¿Cree usted que alguien dice, yo he sido restaurado, yo he sido transformado por medio del alcohol? Oh, yo he sido sanado, he sido cambiado porque consumo drogas, porque hago todo este tipo de cosas. No conozco yo a alguien que haya sido transformado y haya cambiado su vida por medio de esas maldades. Al contrario, se mueren jóvenes, amén, porque su hígado se deshizo completamente por el alcohol. Se mueren locos por la droga que les dañó su cerebro, les carcomió completamente esas sustancias químicas, los destruyeron. Las personas inmorales no duran, porque el placer lo cobra el diablo. Así que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Cuando usted comienza a acumular el peso del pecado y las cosas de este mundo, usted deja una apertura, usted abre la puerta y se vuelve vulnerable a los ataques espirituales del diablo. Usted no, a veces mucha gente no sabe, piensa que el vino les va a ayudar, que la droga les va a hacer sentir bien, que andando de relación en relación, de placer en placer, los hace sentir bien, pero solamente están abriendo la puerta. Y como prediqué el sábado pasado, es cuestión de tiempo para que el diablo nos tome y nos despedace. Hay muchas cosas que el mundo considera tesoros, solo son cargas que nos hunden cada día más y más. Usted sabe la historia, ya voy a terminar, pero usted conoce la historia. Cuando vinieron los europeos que encontraron oro y plata en el Uruguay, Paraguay, en Argentina, en esos lugares hay un río que le llaman el Río de la Plata. Ahí eran las embarcaciones de las gentes de Europa viniendo a traer oro, plata con los indígenas. Y dicen que hay más oro hundido en esos ríos, en esos mares, que el oro que ellos se pudieron haber llevado. ¿Sabe por qué? Porque llenaban tanto los barcos de oro y de plata que se hundían en ese río. No los podían sacar. Tengo bastante más para enseñar, pero hay veces que el ser humano trata de llenar sus barcos de tesoros de este mundo. Tratan de llenar sus vidas
con las cosas del mundo, con los placeres, con bienes, con amistades que no conocen del Señor, con todo lo que el mundo ofrece, y llenan sus barcos pensando, amén, que son tesoros, pero terminan hundiéndose en el camino y no alcanzan a llegar a su destino. Aquella persona que deja que Dios quite esa carga, el Señor Jesucristo, aleluya, Él decidió quitar la carga para soltar a las personas, se vuelven más livianas, quitar la carga de su pecado, el peso de las cosas de este mundo. Y alguien que ha sido liberado por la sangre del Cordero del Señor es soltado de la carga del pecado. Es por eso que el Señor Jesucristo dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Él da verdaderos tesoros que no cargan a una persona en la vida. El verdadero tesoro es el que da el Señor. A veces para recibir cosas del Señor necesitamos despojarnos de las cosas del mundo. Para conocer el amor, la grandeza del Señor, uno necesita confiar en el Señor. Necesitamos poner nuestra confianza plena en el Señor. Hay veces que el Señor dice, vamos a despojarnos de esto, vamos a quitarnos de esto. Yo no me voy a despojar de estas cosas. Yo no estoy dispuesto a dejar esto, no estoy dispuesto a dejar lo otro. Y nos está hundiendo cada día más. Nos está hundiendo. Ya para terminar les doy un testimonio. Amén. Yo me convertí a los 18 años de edad. A los 2-3 meses Dios me llenó con el Espíritu Santo. Y decidí que le iba a servir. No sabía en qué ministerio todavía iba a servir al Señor. A los 19 años y medio comencé a ayudar a un hermano Felipe a abrir una obra. Y él me dio la oportunidad de predicar por primera vez. En el proceso decidí que le iba a servir al Señor sin preguntar absolutamente nada. Pasamos por muchas cosas, mi vida personal, errores, malas decisiones, días oscuros, días tenebrosos, días difíciles. Pero seguía el llamado de Dios en mi vida y yo estaba dispuesto todavía. Cuando yo me casé con mi esposa, prácticamente le di a entender lo que Dios, ella tenía temor. En una ocasión antes de casarnos me dijo que ella no se quería casar con un pastor porque no sabía si iba a poder con esta situación. Pero Dios le reveló que para eso lo había escogido el Señor. Y nunca le hemos cuestionado nada al Señor. En el tiempo de moverse a un lugar, hemos tomado, como decía mi papá, nuestras chivas y ir al lugar donde Dios. Cuando Dios me ha dicho que tengo que dejar algo, aunque cueste finanzas, lo he hecho. Y me he encontrado en situaciones muy difíciles, hasta hambre aquí en Estados Unidos. Pero la mano de Dios ha estado allí. A veces no es fácil, a veces la carne reniega, a veces la carne se enoja, se molesta. Pero cuando eso pasa, vaya y busque un lugar, la presencia del Señor, y buscar el rostro de Dios. Y poder mirar la gloria de Dios manifestarse en su vida. Usted no necesita, amén, la perfección. Dios no, la Biblia habla no de una forma literal, ser perfectos porque yo soy perfecto, que vayamos a la perfección. Pero Pablo dice que todavía no hemos llegado aquí. Pero con todas nuestras faltas y nuestros errores. Qué tremendo cuadro de David. David es el perfecto, amén, ejemplo de un hombre lleno de faltas, lleno de errores, hasta errores grotescos, pecados grotescos, pero tenía al Señor como su prioridad. Cuando se trataba de Dios, cuando se trataba de las cosas del Señor, Él no titubeaba, Él no dudaba absolutamente. Ahí estaba.
Y en esta hora, iglesia del Señor, necesitamos pongámonos de pie, porque estamos llenos de tanto, amén, de cosas materiales. Estamos llenos de tanto salud, comida, a veces hasta la tenemos que tirar. Tanta benevolencia a nuestro alrededor. Y a veces pensamos que somos nosotros. A veces pensamos que es por causa de nuestro esfuerzo. Yo creo que usted se esforzaba igual en México como yo, en Guatemala, en El Salvador. No tenía lo que tiene aquí, porque no depende de nosotros, depende de Dios. Amén. Pero si queremos el favor del Señor, vamos a tener que confiar en Dios, tener que deshacernos de cosas y pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija. Oh, en el nombre de Jesús, levante sus manos en esta hora y vamos a orar. Aleluya, bendito Dios de los cielos, Creador de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a confiar de todas las maneras, de todas las formas, Señor. Recordándonos de dónde nos has sacado, de dónde hemos venido, de dónde nos has traído, Señor. A dónde estamos hoy, Dios mío. Oh, Señor, yo salí de mi pequeño pueblo con un par de zapatos, un par de pantalones en mi mochila, una camisa extra, $40 en la mano para buscar un mejor futuro. Oh, Señor, y ahora nos has traído a este lugar. Tenemos abundancia. Tú nos alcanzaste por tu misericordia, por tu amor. Nos has librado de tantas cosas en esta vida. Señor, literalmente nos has puesto en lugares especiales, lugares que muchos desearían estar, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a servirte con gozo y alegría de corazón. Oh, Dios, Señor, cuando todo acabe, lo único que va a valer la pena hacer lo que hayamos hecho para ti, Dios mío. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cualquier catástrofe natural, cualquier cosa puede acabar con las cosas materiales. Nos podemos quedar sin nada de la noche a la mañana. El salmista David dijo: quítame todo, Señor, pero no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, no quites de mí tu santa presencia, Dios mío. Porque si tengo todo en este mundo, pero no te tengo a ti, no tengo nada. O si no tengo
corazón, Señor. Si algo tengo es por ti, porque tú eres, Señor, el Señor, por tu benevolencia. Si algo somos, aunque no somos nada, no somos por ti, Señor. Oh, gracias, gracias, Dios mío. Reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, Señor. Maravilloso Jesús, majestuoso Jesús. Iglesia del Señor Jesucristo, que Dios les bendiga. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Dios les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Aleluya.